Historia de la química, línea del tiempo. Primero, quien les habla es Luis Marcelo Borja Huanca, estudiante de la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Sucre. De la especialidad de Física Química, la materia está regentada por la licenciada Carmen Julia Salazar Quispe. En esta oportunidad realizaremos una revisión de la historia de la química en sus diferentes etapas a lo largo de la línea del tiempo. Tenemos las siguientes etapas identificadas. La primera, que comprende desde el año 4000 a.C. hasta el año 600 después de Cristo. Y así sucesivamente tenemos varias etapas hasta identificar la etapa del año 2000 hasta la actualidad. En esta línea del tiempo comenzamos con el año 4000 antes de Cristo al 600 después de Cristo. Inicialmente se evidencia la fermentación del vino y la cerveza utilizados en el proceso químico de fermentación. También se utiliza por primera vez el papiro o el papel en Egipto. Posteriormente, tenemos el descubrimiento del hierro. Y al finalizar esta etapa, los chinos descubren la atracción magnética. En la siguiente etapa, del año 600 al 1610, se registra que los chinos inventan los explosivos. El año 1200, a mediados del siglo XII, los alquimistas habían desarrollado el arte de la destilación. Y el año 1590, Zacarías y Hans Janssen combinan lentes convexas dobles en un tubo, creando así el primer telescopio. Siguiendo con la línea del tiempo, tenemos la etapa comprendida entre el año 1610 y 1780. En 1610 se escribe el primer libro de química, un catálogo de químicos y sus interacciones. En 1670, Boyle produce hidrógeno mediante una reacción de metales con ácido. El año 1709, Fahrenheit construye un termómetro de alcohol y 5 años más tarde construirá un termómetro de mercurio. Finalmente, el año 1742, Anders Celsius desarrolla la escala de temperatura en grados centígrados que lleva su nombre. Continuando con la revisión de la línea del tiempo, tenemos los siguientes hitos. De 1780 a 1856. El año 1785, Lavoisier promulga su ley de conservación de la materia, dando de esta manera el fin a la alquimia. En 1805, Serturner aísla la morfina de la planta del opio. Posteriormente, Avogadro encuentra que los átomos de los elementos se combinan para formar moléculas. Y en 1853, Alexander Wood introduce la jeringa hipodérmica que se utilizaba como sistema de administración de morfina. En esta línea del tiempo encontramos los siguientes hitos entre los años 1856 y 1920. En 1856 se fabrica el primer plástico y el año 1859 se evidencia
el aislamiento de la cocaína. En 1869, Mendeleev publica su tabla periódica que será utilizada años y siglos posteriores. Finalmente, el año 1900, Marie y Pierre Curie descubren y aíslan materiales radiactivos. Entre el año 1920 y 1945 se registran los siguientes hitos en la historia de la química. Año 1920, invención del poliéster. En 1923, Electrolux produce el primer refrigerador eléctrico. Y en 1930 se registra la invención de las lámparas de flash para fotografías. Finalmente, el año 1939, Müller sintetiza el DDT, que es un químico que luego se usa para eliminar plagas que amenazaban las cosechas y la vida humana. Del año 1945 al año 2000, tenemos registrados los siguientes hitos históricos. Año 1945, se utiliza la bomba atómica en enfrentamientos bélicos, dando como saldo cientos de miles de muertos. El año 1954 se lanza la bomba de hidrógeno, la bomba de nitrógeno, causando millones de muertes. Y en el año 1972 se restringe el uso de DDT en los Estados Unidos, en un intento por proteger el medio ambiente. Finalmente, en esta etapa, en 1989, Exxon Valdez derrama 42 millones de litros de petróleo crudo en Alaska, lo cual constituye una terrible tragedia ambiental. Del año 2000 a la actualidad, el año 2004, la ingeniería genética avanza a pasos agigantados y se experimenta con embriones clonados. El año 2017, los científicos del proyecto Solitaire acaban de lograr la producción de los primeros 200 litros de combustible sintético. Finalmente, en esta hermenéutica, el presente año 2020 se registra el desarrollo de diferentes vacunas contra el COVID-19, lo cual significa una señal de esperanza para toda la humanidad que sufrió una tragedia de orden económico y de orden sanitario durante toda esta gestión del 2020. Con esto concluimos la revisión de la línea del tiempo de la historia de la química, desde sus inicios hasta la actualidad. Muchas gracias. Hasta luego.